Hola, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá, a ver si hacemos la última parte de estas plantitas, las jabortias, eh, que vienen algunas que son realmente muy interesantes. Ok, vamos con la primera, que creo que para mí es una de las más bonitas que tengo. A ver, cuando uno dice con cada planta es una de las más bonitas es porque me gustan. Entonces es probable que con todas pueda llegar a repetir mucho de eso, aunque hay algunas que tanto no me emocionan. Pero bueno, esta es una jabortia Silver Turtle, ¿ok? Eh, Maravillosa. Cada día que pasa va sacando unos colores, en realidad no tanta coloración, sino que es verde, pero el dibujo que va formando y el contraste entre las liñitas, entre esas venas que va formando en la fenestra, me estoy acostumbrando a pronunciar la palabra fenestra cuando me refiero a la ventanita, ¿ok? Justo está, miren, está sacando su vara floral. La voy a ver si tengo la chance y si logro que forme semillas. No sé si como para reproducirlas, sino para hacer el intento, porque es bastante difícil. Planta que está en una maceta 10, comparada con otras es bastante grande, es de hojas grandes y ya el porte interesante. Haworthia Silver Turtle, es difícil pronunciar, disculpen. Ahí está sacando una nueva hojita, viene con una buena tasa de crecimiento y no pierde tantas hojas como parecería. Vamos con otra. Bueno, toca una que, a ver, ¿cómo les explico? Haworthia Beauty Moon Shadow. Planta que cuando la compré, en realidad me la enviaron. Es decir, no la compré presencial, sino que la compré en una tienda virtual y me la enviaron. Sorpresa número uno fue el tamaño. Una roseta bastante interesante, ¿ok? Por el tamaño que tiene. Y son esas plantas que, bueno, como yo estaba pidiendo plantas y había que hacer un envío, dije, bueno, meto una planta más como para justificar el costo del envío, para que se amortice un poquito y no sea tan, bueno, qué sé yo. Y dije, bueno, la voy a elegir y la traigo y ya está, y mucho no me convencía. Estoy tocando la textura porque parece que es lisa, pero les hago un pequeño zoom. Tiene una leve textura, en esa hoja se ve perfecto. Y el formato de las venas realmente es maravilloso. Me encantan estas que están empezando a salir ahora, que las hojas nuevas salen brillosas. Realmente muy bonita planta. La recomiendo. No tiene, no mostró nada raro. Sí saca cada tanto su vara floral. Ha perdido algunas hojas, obviamente, pero bueno, ha sacado otras, por lo cual el tamaño de la maceta se mantiene. Viene con una tasa de crecimiento. A ver, saca hoja, pierde hoja, saca hoja, pierde hoja, entonces más o menos el tamaño se mantiene. Igual normalmente las plantas suelen tener sacar las hojas un poquitito más rápido de lo que las van perdiendo, por lo cual tarde o temprano la planta va a crecer. Si no, no crecerían, se mantendrían. Haworthia Beauty Moon Shadow. Evidentemente es un cultivar por el nombre, así que no sé de cuál es la especie o los parentales, eso se los debo, pero muy bonita planta. Vamos con otra. Turno, en este caso, y de paso le muestro algunos de los hijitos que está sacando de una Haworthia angustifolia. ¿Ok? Acá es lo que yo les vengo contando, que estoy, no sé si renegando, si no estoy tan contento con los nombres que tengo de plantas, porque angustifolia, es decir, está hablando de una característica de la planta que es de hojas angostas. Pero me imagino que seguramente esta planta sea una subespecie o especie y no sepa yo cuál es el nombre. Pero bueno, ya vamos a encontrarlo. Como característica, bueno, el tono verde, que es un verde más verde manzana, ok, les hago un zoom a las hojitas, así las vamos viendo. Ese aserrado que tiene a los costados, en la parte lateral de cada una de las hojas, espinado, espinado que obviamente uno las toca y no hace nada. Y también se repite
en la parte central de cada una de las hojas, al menos cuando están, y no, igual abajo ahí, pero por lo menos en las hojas que están saliendo, se repite como una costillita toda espinada, muy chiquitita, ok, ahí se ven algunas, pero que a la medida que va pasando el tiempo, eso se va disipando. Planta, la verdad que muy bonita, se ha puesto a empezar a sacar hijos últimamente, pero los hijos mantienen más o menos la misma forma de la roseta, así que parece todo un bulbito entero, y cuando uno la ve a la distancia no se distingue si tiene hijos o no. Muy, muy linda planta, planta que si mal no recuerdo es bastante económica, por ende muy recomendable para quien inicia. Obviamente todas las plantas, todas las jaguartias siempre van con mucha luminosidad, pero sin sol directo. De esa manera mantienen estos tonos verdes, si no se pondrían súper marrones y súper estresadas, y no sé si la hacen tan bonita en esa instancia. Está sacando su vara floral, acá, chiquitita. Así que bueno, vamos con otra. Bueno, toca ahora de una de las que normalmente llaman comunes, ¿ok? Que de común, si prestamos un poquito de atención, les hago un zoom. Miren que no tiene nada. Muy, muy bonita planta, planta que crece, esperen que les muevo, crece en altura, tiene ya 2 o 3 hijitos en la base, es una jaguartia Reinwarti, con doble I al final. Esos 1.200 son pesos argentinos de cuando la compré, es decir, menos de lo que es $1, al menos al cambio actual. Es una planta económica, ¿okay? Es una de las plantas que se las denomina hard leaf. En realidad, hard es duro, leaf o soja, hojas duras. No tienen fenestras, es decir, no tienen ventanita. Y estas plantas, en este caso puntual, esta es una Jaguartiopsis. Si dejaría de ser Jaguartia según la nomenclatura actual. Igual todo esto de la nomenclatura, de la forma de nombrarlas, es un tema que no tiene nada que ver con esto. Miren qué lindo el contraste entre la parte que está más oscura, que más sol le da, y la parte donde menos sol recibe. Okay, al tenerlas debajo de una mesada es como que por momentos le da más sol por ahí, en algunos casos de abajo, pero a pesar de eso, los hijos están saliendo verdes, la zona de crecimiento se nota bien verde. Y ahí está saliendo un retoño muy bonito. Bonita planta, recomendable, porque por sobre todas las cosas es una planta dura, muy noble y sobre todo económica. ¿Okay? Es prolífera porque vemos hijos, pero los hijos no crecen con si la planta no es de crecimiento tan rápido. Por ende, la hace ideal para ir viendo cómo evoluciona y ideal para los lugares donde el espacio premia un poco. Jaguartia, vamos a tratar de pronunciar bien el nombre, Jaguartia reinwardti. No, reinwardti. Muy, muy bonita planta. Un último zoom. Vamos con otra. Bueno, toca ahora a mi segunda Pygmaea cristalina. De hecho digo mi segunda porque tengo otra planta que me la vendieron como Pygmaea cristalina y son bastante distintas entre ambas. Y yo me inclino más a que esta es la verdadera cristalina y que la otra por ahí es simplemente Pygmaea. De una textura, miren, hacemos zoom para no perder. ¿Saben qué parecen? Hay unos caramelos que vienen azucarados, es como si tuvieras polvoreado azúcar. Miren qué bonito que es. Eso de ahí realmente no sé qué es, salió de entrada y ahí quedó. Por eso algún bichito que la picó o algo. Pero realmente es espectacular la forma de las hojas. Parece, no es nada brillosa, opaca. También parece un vidrio esmerilado. No sé si alcanzan a ver. Miren la textura, si podemos hacer un más zoom aún. Muy, muy bonita. Jaguartia Pygmaea
cristalina. En este caso ya está en una maceta 10. Se llevó esta maceta más que nada por el tamaño de las raíces. Es una planta ya grande. Se ve que es una planta adulta porque las hojas que saca las saca ya grandes. Así que bueno, muy muy bonita planta. La tengo medio oculta y se ve que ahí le gusta donde está, así que la vamos a dejar que siga creciendo. Vamos con otra más. Bueno, ahora toca esta jaguartia, que es una jaguartia splendens Imperial Concubine. Imperial Concubine sería el cultivar. En este caso tenemos una planta que muestra signos de deshidratación, las hojas, porque ha perdido sus raíces, le ha pasado lo mismo que a otras y se está recuperando. Evidentemente ya las hojas nuevas que ha sacado, porque ha sacado hojas nuevas, ya vienen bien hidratadas, lo cual habla de que ella tiene al menos raíces o sistema radicular como para poder hidratarse. En este caso también tiene una coloración un poquito más producto del estrés, imagino que es producto de querer subsistir. Y como vemos acá abajo, hay hojas que en la medida que van creciendo van formando ciertos patrones en conjunto con las venas. Miren qué bonito que es, les hago un pequeño zoom, cómo es la textura de la hoja. Muy, muy bonita. Y esperando acá que recupere pronto, así en breve la tenemos en su máximo esplendor. Jaguartia Splendid Imperial Concubine. Igual si yo no les muestro el cartelito así, quédense tranquilos que yo abajo de cada una les voy poniendo los nombres. Vamos con otra. Bueno, turno ahora de una variegada muy, muy particular. Particular porque el color de la variegación es blanco. Es una planta que para ser variegada es súper económica. Es una planta que no supera los 2 o 3 dólares, al menos acá en mi país. Es una Jaguartia Grey Ghost. Muy, muy bonita planta. Me gusta el formato de las venas y cómo va haciendo juego entre la parte variegada. Les hago un zoom así vemos un poquito más las hojas. Ahí se zoom. Presenta un pequeño aserrado, no tan notorio en los costados, pero es muy, muy bonito el formato de las venas que va formando, de las líneas que van cruzando la hoja desde la base hasta la punta. ¿Ok? Que es ahí donde presenta el variegado, donde se ven esas líneas blancas en contraste con ese verde. El tono del verde también es distinto. Miren, acá está sacando un hijo, que ya viene variegado también, aunque parece que hay otro hijo que no tiene esa misma condición. No pasa nada. Esa naranjita que está acá es una hoja que se está secando, y miren el pedazo de eso blanco que se ve ahí, es una de sus raíces. La planta probablemente esté pidiendo cambio de maceta en cualquier momento. Jaguartia Grey Ghost, okay. No se le dice Grey Ghost variegada porque ya al cultivar Grey Ghost no vamos a encontrar una Grey Ghost normal porque a la variegada se le dio ese nombre. Al menos eso es lo que yo creo, okay, porque no he visto una que se llame Grey Ghost que no sea variegada. Vamos con otra planta. Bueno, en este caso vamos con una Jaguartia limifolia umboboensis. Es prácticamente igual a la Jaguartia limifolia, la común, con la diferencia que no tiene venas transversales en las hojas y su hoja es de un color muchísimo más claro. ¿Okay? De hecho se parece más a una Jaguartia venosa tal vez, o viscosa. Ya a esta altura no recuerdo bien cuál puede llegar a ser la variedad. En este caso, por un tema de estrés, está mostrando esos tonos más colorados al centro. El estrés en este caso no es hídrico, porque la planta está regada no hace mucho. Y sí lo que notamos es que es una planta prolífera, que la roseta en sí está teniendo aproximadamente un diámetro de 8 a 9 centímetros, y está pidiendo como urgencia, dado que están saliendo hijos y ya superó ampliamente el tamaño de la maceta, está pidiendo cambio y seguramente la pasemos a un bol en breve. Muy bonita planta,
por lo visto la tengo alejada de donde yo normalmente miro las plantas, por ende no le estoy tan atento y tan encima, pero se ve que eso también le gusta, que no estén tan encima. Pero la planta viene creciendo súper bien, con un muy buen desarrollo. Así que bueno, si te gustan las jaguartias, es una muy bonita por la cual puedes empezar. Vamos con otra. Bueno, en este caso toca el turno de una jaguartia reticulata. Bar significa variedad o variante. Eh, no sé por qué le ponen el mismo nombre, variante, mismo nombre, pero bueno, así la llaman. Es una planta que en principio, vamos a hacer suma si vemos el formato de las hojas, que es maravilloso. Me gusta el dibujo que tiene cada hoja. ¿Ven ese contraste entre los puntitos blancos? O no son blancos, son verde clarito sobre el tono oscuro que tiene la planta, que es para mi forma de ver lo que la destaca. Miren la roseta ahí perfectamente. Tiene un espinado en los laterales muy llamativo. Y también se le suele ver alguna que otra venita en las hojas. Planta muy bonita, planta súper económica. No sé si llega a valer $1, si es que... Y eso la convierte también en una planta que, como son económicas, a veces la gente no las lleva y eso desanima a los cultivadores a tenerlas y ponerlas en venta. Entonces a veces estas plantas terminan siendo no caras, pero sí difíciles de conseguir porque no las cultivan. Como característica lo que estamos viendo son esas puntitas que están un poquito más coloradas. Eso es producto de que ante la intensidad de luz las puntas suelen quemarse. ¿Ok? Por eso a estas plantas les gustan un poquito más las zonas más bien sombrías. ¿Ok? Sombrías en realidad que no tengan sol directo, sino que mucha luz, mucha luminosidad, pero sin sol directo. Y acá a la mañana o a la tarde, a veces dependiendo del ángulo, un poquito de sol le da y eso a veces es suficiente como para quemar las puntas. Muy bonita planta, Jaguartia reticulata, Bar reticulata. Vamos con otra más. Bueno, toca ahora una de las variegadas, una de las que últimamente, a ver, les muestro así, ven que está ese poste acá, bueno, la planta, esta es la visual que yo suelo tener, la planta normalmente está detrás, es decir, que no es común que yo la vea de manera constante cuando yo vengo acá al invernadero, la veo al pasar, pero muchas veces no estoy atento a cómo está la planta, y eso a la planta le fascina porque menos manoseo, yo no la saco para ver, entonces qué sé yo, se ve que hay algunas plantas que no le gusto, pero el hecho de tenerlas y que estén ahí a un costado es suficiente como para que se pongan maravillosas. En este caso estamos hablando de una Jaguartia túrgida variegada, ¿ok? Miren qué maravilloso que es el tono blanco y esas venas o vetas en color verde. La fenestra que se ve perfectamente ahí, que es transparente y contrasta un poquito contra el fondo blanco. En este caso la parte de crecimiento tiene un tono verdoso. Ya me dio un hijo, miren, uno acá, que este es nuevito, no lo había visto. Y no sé si del otro lado, ahora les muestro. Acá hay otro hijito. No, este es el que no vi. Perdón, este lo estoy descubriendo ahora con ustedes. Pero este es el que yo ya había visto. Ok, hace poquito. Así que en breve vamos a tener un hijo más grande. Es una planta que para sacar ese hijo estuvo aproximadamente 1 año y medio, casi 2, así que no es una planta que podamos denominar como prolífera, lo cual para mi gusto está buenísimo. Yo prefiero las rosetas individuales, pero bueno, si a la planta le gusta tener hijos tampoco se lo voy a privar. Hacemos un pequeño zoom, así vemos. Es una planta de hojas lisas, tiene un pequeño aserrado espinoso o espinado al costado, es muy sutil, no casi ni se nota, y es maravilloso las fenestras verlas, que son translúcidas. Después de ver como 40 plantas me salió la palabra translúcida, que hace mucho que la quiero pronunciar y no me salía.
Las hojas suelen salir curvas, ¿ok? Y el variegado se presenta en ambos lados, tanto como en el haz, que es la parte de adelante de la hoja, como en el embés, es decir, en la parte trasera de cada hoja. ¿Ven? Y es igual de bonito en ambas partes. Así que bueno, Haworthia turgida variegada. Espero les guste esta planta también, porque es una de mis favoritas. Vamos con otra más. Bueno, toca ahora una que creo yo que la tengo repetida, pero ya me pasó que, bueno, yo les vengo mencionando en algunos videos que estoy revisando un foro donde se habla de nombres y se habla de todo un poco sobre Haworthias. En este caso tenemos una Haworthia venosa tessellata. Y pasa que cuando se nombra una planta, cuando la ubican, se suele agregar también el territorio o la zona donde fue ubicada. Y es para esta planta que existen múltiples territorios, es decir, es una planta que en la naturaleza se la encuentra en muchos lados y es mucha la variabilidad que podemos encontrar. Es decir, podemos encontrar la misma planta con hojas más largas, con rosetas más pequeñas, donde el formato de las venas sea un pelín distinto, tratándose siempre de la misma planta, habiéndolas comprobado genéticamente. Así que bueno, yo creo que tengo dos plantas similares, esta que es una pequeña, pero que miren lo que me está haciendo. Bueno, ahí ya he sacado uno, dos hijitos por acá, pero se ve que no conforme con eso, ahí abajo, a ver si podemos, es normal encontrar en estas macetas que por la raíz saque los estolones, si los usa en modo de estolón, y saque hijitos por ahí abajo. Así que eso me está diciendo que la planta quiere otra maceta, quiere estar un poquito más grande, y inevitablemente vamos a tener que mudarla en breve. Les hago un zoom para que veamos un poquito más cómo son las hojas. Es muy bonito. Bueno, esto quemado que se ve acá es producto de el sol. Le das un poquito de sol y ya las puntas se queman. Miren qué bonito que es el verde que tiene y el dibujo que ofrecen. En este caso no es que toda la planta sea una ventana, simplemente es un dibujo en la epidermis en la parte de afuera. ¿Okay? Estas plantas no suelen tener ventanitas o fenestras. Sí presentan un aserrado medio espinoso, porque si uno pasa al tacto se queda enganchado. Se parecen mucho. Recuerden que esta planta, si yo mal no recuerdo, ya está dentro de la Haworthiopsis, si mal no recuerdo. Pero hay plantas que heredan o comparten familia con los aloes, y los aloes tienen como característica tener ese aserrado en algunos casos en los laterales, así que por ahí eso es parte de su similidad, no sé si existe. Haworthia venosa tessellata. De hecho hasta desconfío del nombre ahora, pero bueno, vamos a dejarla con esa hasta que descubramos bien a qué género pertenece. Toca en este caso una Haworthia que te la venden con el nombre Midori no Sono. ¿Ok? Yo sé que ya estuve investigando un poquito y la planta es una Haworthia cymbiformis, variegada. Y para mí, el Midori no Sono no es más que una selección de aquellas que tienen un mejor variegado. A pesar de eso, para el tiempo que tiene la planta, y yo no sé si es una restricción que tiene por estar en esta maceta, la planta no ha crecido tanto como si crecen por ahí las cymbiformes comunes. Igual miren, vamos a hacer un pequeño zoom. Miren qué bonito que es el variegado que tienen. Por eso digo que es una selección del variegado. Pues las plantas realmente es muy, muy bonita, muy atractiva. Miren esa, incluso parecería que fuese como un atigrado en algunos casos. Muy, muy bonita planta. Planta que, como les reitero, a pesar de ser una cymbiformis y ser prolífera, no tiene una tasa de crecimiento tan altas.
Estas, si yo las saco de acá y las quiero replantar, se mueren porque no tienen clorofila y están abusando en este caso de lo bueno que es la madre y sus hijos que le dan de comer a diario. Es como tener hijos jugosos, perdón la expresión, pues por ahí, hijos que no producen nada, no tienen, son carentes 100% de clorofila, y eso hace que, si una, que mantengan el tamaño pequeño, y otro que si los saco no sobreviven, solos no sobreviven, tienen que estar pegados a una planta que tenga verde y pueda generar clorofila. Ok, miren eso producto del estrés, como toma ese colorcito medio rojo. En la parte del embés se ve el faceteado que tiene producto de la variegación. Muy bonita planta, planta económica. Ok, esta era una maceta número 10 y la tengo hace casi 1 año y medio ya en esta maceta, y normalmente ya, por eso insisto en que tendría que haber crecido bastante más, pero bueno, por suerte para mí, que tengo poco espacio, se mantiene ahí tranquila. Vamos con otra. Bueno, en este caso vamos a mostrar una pequeña familia, ok, de Jaguartias truncata Lime Green, a las cuales, miren, tengo que hacer los cartelitos a estas porque no se los hice. Es una jaguartia que, esta es la madre de todas. Sí, me refiero a que esta planta, como tiene estos hijos un día los saqué, los trasplanté y salieron estos dos. Ok, esos dos ya tienen hijos, por ende, esta planta no solamente es una planta madre, es una planta abuela. Ok, en este caso vemos toda la descendencia. Saca hijos con bastante frecuencia. Los hijos son perfectamente iguales a la madre. Es muy bonito, el color del verde que tiene, que es lo que le da su nombre, que parece el color verde de una lima. Okay, para los que son de otro país, existe un limón que es más bien verde y chiquito, y tiene como color de la cáscara, en vez de ser amarillo, tiene este color. En algunos lugares conocen al limón como con ese nombre. La diferencia es que entre el limón y la lima es un pelín más dulce que el limón es más ácido. Estas cortaduras que tiene acá es producto de la sobrehidratación. Nada, quería mostrarles, miren, de paso, esta es una vara floral que se perdió. Yo lo que hago es agarro y tiro, me apoyo de alguna manera con el dedo sobre la planta y apoyo acá también, y solamente tiro y ahí se desprende. Así saco las varas florales, no tiene tanto misterio. En esa zona de ahí, justo donde se ve, de ahí salen los hijos nuevos, que es de donde salen las raíces. Ninguno de ellos ha salido variegado, lamentablemente. Tampoco creo que esté en su genética. Pero a veces el variegado sale producto de algún problema en el ambiente o algo que no le gusta a la planta. Muy bonita planta. Tengo 3 y las tengo porque justamente son de las primeras que he tenido con esa forma, y bueno, me han sacado los hijos los mantuve. Seguramente ahora uno de los hijos se lo regale a mi novia, porque van creciendo. Todas tienen hijos, van creciendo, y bueno, o le regalo un hijo de estos grandecitos que están acá al costado, o probablemente ya le regalo una planta entera y que ella haga su experiencia con la misma. Pobrecito. Así que bueno, vamos con otro ejemplar, con otra variante. Bueno, en este caso vamos ahora con las que son más familias, es decir, las que son varias rosetas todas juntas. Okay, en este caso es una Jaguartia limifolia, la cual, esta que tenemos acá en primer plano, es la roseta original que yo compré y que traje, y después son todos los hijitos que fue sacando en la medida que fue creciendo. De estas, si yo mal no recuerdo, solamente he sacado 2 hijos. Es decir, le he desprendido 2 hijos a la roseta y el resto están todos acá. Es decir, que es toda la familia de madre, hijos y parientes que tenga acá. Esta coloración lo tiene porque, bueno, una vez cada tanto las plantas obviamente van perdiendo hojas, pero no pierde tantas hojas. Normalmente las mantiene todas verdes y va creciendo para arriba.
Hacemos un pequeño zoom así vemos la textura. Es una planta que tiene una rugosidad, obviamente es de hojas duras, ¿okay? Tiene rugosidad de ambos lados de la hoja, y el tono marrón es más producto de un estrés lumínico, es decir, la planta cuando recibe mucha luz tiende a ponerse más bien marrón oscuro, casi negro, y en la medida que la luz baja la intensidad, también baja la intensidad del marrón y se ven tonos más verdes, más claros. Igual en este caso, este ejemplar, se los voy girando, de por sí tiene un tono normalmente en este tono, en este verde. ¿Okay? Es un verde bastante oscuro, pero a la mínima que tiene un poquito de intensidad de luz ya se oscurece un poquito. Es un morocho, por decirlo de alguna manera. Linda planta, es prolífera, ¿okay? Así que háganse la idea de que la planta va a pedir maceta y es lo que me está pidiendo. Es decir, ya excedió en todos sus límites, la raíz debe ser una cosa enorme, así que en breve vamos a cambiarle el bowl. Está en un bowl número 18 y probablemente la pasemos a un 21 como para darle un pelín más de espacio para que crezca. Igual estoy súper jugado con el espacio donde la puedo ubicar, así que nada, tendremos que ver qué magia hacemos con el espacio. Vamos con otra. Bueno, toca ahora una colonia de jaguartias venosas. Miren, les voy a hacer, ya que estamos, la comparativa de la venosa que tengo por acá, la cual sí hay una diferencia. Esta recibe un poquito menos de intensidad de luz que esta, pero miren el tono acá, esta no está recibiendo tanta luz. El tono acá es un pelín más oscuro, se alcanza a ver, y el formato de las hojas, en el caso de la que tengo en la mano, es un poquito más triangular en la base, más gorda, ¿ok? Y las rosetas suelen ser un poquito más grandes en esta de lo que es en esta, ¿ok? Por eso digo que para mí es una planta que tengo repetida, pero el problema de las venosas es que, no es problema, el tema de las venosas es que es muy amplia la variabilidad que existe, es decir, podemos encontrar venosas con muchas características distintas por el simple hecho de vivir en regiones distintas. ¿Okay? La zona donde se la encuentra en la naturaleza es en Sudáfrica, pero en un territorio muy amplio, por lo cual hace que las condiciones ambientales modifiquen mucho su forma. Miren qué bonita que es. El problema de estas plantas es que cuando uno se forma una colonia grande, identificar o ver a una en general es... A ver, voy a tratar de expresar mejor. Tratar de definir una roseta, mirarla y verla en detalle, se hace difícil porque el resto distrae. ¿Ok? Pero aprovechamos que el teléfono tiene una función que se llama zoom y de esa manera podemos por ahí centrar un poquito más la atención en algunas rosetas. Estas rosetas que tienen esta tonalidad es porque están orientadas hacia la fuente de luz, entonces tienden a ponerse un poquito más marrones, y estas rosetas que están con tonos más verdes, más claritos, es porque están en el sentido opuesto y no reciben tanta intensidad, entonces tienen otra tonalidad. Muy bonita planta, presenta el mismo aserrado en los laterales, ¿ok? Acá miren, se ve perfectamente en esta, que es parecido a los que tienen los aloes, porque son, digamos, primos lejanos. Muy bonita planta. También es otra que, vamos a hacer zoom inverso, que ya excedió todo el tamaño de la maceta, se ve toda una bola grandota, está en una maceta 18 y es candidata a una 21, que no es tanto, pero ya son dos o tres centímetros más. Ya para mí regarla ya es complicado, yo riego por acá arriba, la mojo toda, no es lo que me gusta hacer, pero bueno, por lo pronto la planta se la encuentra sana y se la encuentra muy bien, y ya está sacando su vara floral. ¿Ok? Así que bueno, vamos con otra plantita más. Bueno, en este caso vamos a ir con una que mi novia suele denominar pastito, con justa razón, porque parece eso, parece pastito, y es una Jaguartia cloracantha. ¿Ok? Abajo les voy a dejar el nombre. Es una hoja que tendría que llamarse por ahí angustifolia, porque
las hojas son bien angostas, bien finitas, no tiene ventanitas, presenta, les hago un pequeño zoom a ver si podemos ver más en detalle, presenta un aserrado a lo largo de toda la hojita, no tiene una parte que podamos denominar ventana o fenestra, y lo que sí tiene la planta es que, bueno, esta coloración que vemos ahora es producto de, creo que está en el lugar exacto donde la intensidad de luz que tiene es la que necesita como para que no se le quemen las hojitas, no se quemen las puntitas y no se estrese. ¿Por qué? Porque suele ponerse marrón, se oscurece bastante cuando recibe mucha luz. Planta interesante, acá tenemos, si prestamos atención se ve una roseta, otra roseta, acá hay dos, acá debe haber unas 7, 8 o más, 10 rosetas que se van formando. Cuando es una sola roseta también es muy atractiva, aunque cuando la tenemos así en esta forma de colonia, también es muy llamativa y muy hermosa. Al menos a mí es una de las jaguartias que, estando así, más me gusta. Jaguartia clorocanta. Miro así de costado el nombre porque son plantas que, como las tengo un poquito alejadas, no las miro con tanta frecuencia y el nombre no lo tengo tan presente. Pero plantas que me gustan mucho. Vamos con otra más. Bueno, toca ahora una que ya les mostré. En realidad lo que les mostré fue un hijo. En este caso es una Jaguartia atenuata variegada. Ok, se aprecia, les hago un poquito de zoom. Ahí en las hojas se aprecia el variegado. Ok, ahí se ve las venitas, las vetas de distinto color, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás de la hoja. Como atenuata, todas las atenuatas tienen estos puntitos que son muy bonitos. Ahí les hago un zoom así se ven perfectamente. Y en este caso, bueno, esta planta sacó varios hijos y uno de los hijos es el que les mostré anteriormente, el cual lo que hice fue seleccionar, es decir, lo corté y lo pusimos aparte como para que crezca, que es de los que tenían más variegado. Incluso nos encontramos con algunos de los hijos que no presentan ninguna parte de la variegación, ¿ok? Pero bueno, están acá, son parte de la planta y se los quiere por igual. Miren este que recibe un poquito más de sol, cómo se estresa la parte de adelante de la hoja y se pone un poco más marrón. Bonita planta, ¿ok? Ya ha tomado su buen porte. Miren ahí, otra de las cosas que tiene es que alguna de las hojas en el variegado tiende a ponerse más colorado. Muy bonita planta. Es una planta que tengo hace como 3 años ya aproximadamente. Y nada, por suerte ha dado hijos lindos y va creciendo bien. No tiene muchos requerimientos. Sí, lo que está teniendo es, como está más expuesta al sol de este lado, estas hojas se están quemando las puntitas, como se aprecia ahí, pero las de este lado no, que son las que no reciben tanta luminosidad o tanta exposición al sol, que bueno, como les mencioné, acá abajo, perdón, da sol a veces, dependiendo del día, en realidad da por la tarde, pero a veces, dependiendo del ángulo, la época del año, da un poquito más o un poquito menos de sol en las tardes. Bueno, vamos acá con una colonia de una Jaguartia fasciata, que es la comúnmente llamada cebrita. Okay, ahí se ve el por qué se la denomina de esa manera. Yo ya les mostré que tengo una similar a esta, que es super cebra. En este caso la cebra suele tener las líneas finitas transversales en la parte del embés de cada una de las hojas, y en la parte de es decir, en la parte de adelante de las hojas, a veces suele tener un pequeño punteado, pero no más que eso. En este caso lo que vamos a notar es que sí es una planta muy susceptible a quedarse con las puntas quemadas, ¿ok? Esto es porque se queman con la exposición de la luz. Incluso esta que la tengo a un costado y que no le da prácticamente nada de sol, vieron que les mencioné que por las tardes suele dar sol. Bueno, a esta no le da absolutamente nada y sin embargo se le queman las puntas. Es difícil de tratarla o de tenerla así como está esta, que está íntegra. Esta está en el lado opuesto, entonces no recibe nada de luz.
y así va creciendo. Para el tiempo que tiene, la roseta debería estar muchísimo más grande, o al menos haber sacado más hijos, pero por ahora se mantiene bastante bien. Vamos a hacer un pequeño zoom, así vemos más en detalle cómo es la parte de en vez de las hojas, donde se aprecia aquello que la caracteriza. ¿Ok? Vamos a ir pasando por algunas. En algunas se nota la coloración de la hoja un poquito más oscuro, eso es producto de la luz, nada más y nada menos. Y en estas se nota en la parte de el haz, se nota el dibujo que tiene. Bonita planta, ideal para quien comienza porque realmente es una planta bastante rústica. Rústica me refiero a lo fuerte que es, tolera bastante la falta de riegos o, por decirlo de alguna manera, si uno no la atiende, no está tan atento a la planta, se la aguanta bastante bien. Pero como toda suculenta no hay que excederse con los riegos porque se pudre fácil. Vamos con otra. Bueno, algunas es hasta difícil agarrarlas. Esta es otra candidata de una que necesite una próxima trasplante, algo más grande, porque prácticamente, miren, desde arriba no se ve la maceta. Está en un bowl 18, lo cubre en su totalidad. Esta es una de las rosetas y me imagino que debe ser la roseta madre, la que ha generado todos estos hijuelos que están alrededor de ella. Acá hay otra roseta. Si uno va prestando atención se van viendo dónde están los centros de cada rosetita. ¿Ok? Es una Haworthia, les voy a mostrar el nombre, Mucronata. ¿Ok? Al menos así la tengo identificada. Esta sí tiene ventanitas o fenestras. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño zoom así apreciamos qué pasa. Al ser tantas plantitas todas juntas, por ahí hay parte de los detalles que se pierden y solo por ahí haciendo un poquito de zoom y viendo en detalle podemos apreciar, por ejemplo, las pequeñas espinitas que tiene en el lateral de cada hoja. Podemos ver bien perfectamente cómo es la fenestra, que en este caso no solo está en el lado de el haz, sino está en el derecho, está en ambas partes, en el derecho y en el revés de la hoja. Ok, muy bonita. Justo acá tenemos una de las rosetas, de hecho tenemos la roseta madre, que se ve súper bien. Maravillosa. Sacamos el zoom. Y nada, sí va a pasar que en algunos casos donde da un poquito más de luz, los hijos, o bien puede ser que por falta de luz o porque la misma planta va creciendo, no llegan al fondo de este matorral y no llegan a enraizar o a tener contacto con el suelo y a veces le genera una especie de estrés y se deshidratan un poquito y muestran esa coloración. Otro de los hijos, y está plagado de hijos. Miren, de hecho acá en el borde me queda, hay lugares donde solamente tengo un pequeño lugar para poder agarrarla y sostenerla. Igual no es algo que suele hacer mucho de agarrar las plantas, pero bueno, están ahí. Haworthia, vamos con el nombre de vuelta, Mucronata. Muy bonita planta, prolífera por demás, pero igual este crecimiento, para que no se asusten, lo tuvo en aproximadamente 4 o 5 años. ¿Ok? No es que pongan una roseta y en 3 días va a poblarlo. Sí, lo que les recuerdo, al menos lo que yo recuerdo es que fue una roseta durante un buen tiempo hasta que se sintió cómoda. Cuando se sintió cómoda se liberó y empezó a sacar hijos. ¿Ok? ¿Recomendable? Sí, 100% para quien arranca, como para ver cómo es este maravilloso mundo de las Haworthias. Vamos con otra. Bueno, sigamos con las colonias. En este caso tenemos una Haworthia marumiana que vamos a apreciar, les voy a hacer zoom ya ahora de entrada, vamos a apreciar en esta que es una de las rosetas, que si no es la roseta madre debe andar por ahí porque es la de mayor tamaño. En principio el tono que tiene, que es muy bonito, es un verde oscurito. En este caso la hoja está presentando esas partes glaucas o más blancas, pero no sé por qué es. Realmente desconozco por qué le pasa eso. Normalmente cuando la hoja la vamos viendo suele verse más bien de esa manera. Por ahí es la época donde está o está recibiendo un poquito más de luminosidad y se va poniendo de esa manera.
Ahora, fíjense que en la misma roseta son todos hijos, todos hermanos. Estas hojas son angostas comparado, esto lo acabo de ver, comparado con esta roseta que las hojas son más gordas. Incluso en esta se ven más los dibujos. Esto es a lo que se refieren con variabilidad. Es decir, la planta, si bien mantiene una forma, dependiendo la ubicación, dependiendo la orientación respecto del sol, depende de lo que necesite, puede ir cambiando su forma. Repleta de hijos, pero es una roseta que no crece tanto en altura. Esperen que le saco el zoom. Es una planta que se mantiene más bien chata. De hecho, tengo un hijo de ella que saqué en su momento y me ha llenado toda la maceta, pero al ras del suelo. No crece tanto en altura, como lo hace la planta que vimos anteriormente. Bonita, la verdad que es linda planta, barata, porque es de las económicas. Ok, recomendable para quien arranca sobre todo. Haworthia marumiana. Igual les dejo, cuando yo pronuncio mal los nombres, no se preocupen, abajo yo les suelo dejar escrito cuál es el nombre. Incluso a veces pronuncio un nombre mal o por ahí me falta identificar, y si al momento de hacer el video, de editarlo, encuentro el nombre correcto, denle en bolilla, hagan caso del nombre que yo les escribo, no del que pronuncio. Vamos con otra. Bueno, en este caso yo aclaro lo siguiente, así la tengo identificada. Por ahí puede que no sea el nombre correcto, pero la tengo identificada como atenuata. La dificultad de esta planta es, y lo van a notar, miren, están todas las puntitas quemadas. No hay lugar donde la ponga, no probé de ponerla en la oscuridad, pero donde la ponga la planta siempre se le queman las puntitas. ¿Ok? Apenas algunas estoy logrando que, miren, esta que es nuevita, que mantenga las puntitas en color verde. Otro detalle, esto que ven como la hoja que está como torcida es porque está buscando luz. Se ve que está necesitando un poquito más de intensidad, pero fíjense que ni bien recibe un poquito más de luz, se pone oscura la planta. Incluso esto no es busca de luz, no sé qué es. Asumo que está buscando otra cosa, o que se está alejando o algo por el estilo. Pero bueno, Haworthia tenuata no es ninguna de las variedades que son especiales ni nada del otro mundo, pero miren, casualmente acá tengo una sola roseta que tiene todas las puntitas enteras. Rarísimo. Se ve que justo ahí en el medio está la intensidad justa de luz que quiere, que necesita, como para no quemarse tanto. La he puesto por todos lados, pero siempre la tengo igual, con todas las puntas quemadas, y es su característica, al menos acá en mi cultivo. Vamos con otra más. Bueno, en este caso toca ver una de las Cooperi que tengo. En este caso no es una, son muchas. Era toda una sola colonia, la cual por su forma me pasaba que muchas de los hijos que iban saliendo se deshidrataban porque no alcanzaban el sustrato, y un día decidí cortarlo y separar las rosetas y sembrar todas las rosetas una al lado de la otra. Esto era cuestión de 2 o 3 meses que hice eso, y ya está totalmente asentada. Igual está flojita, no está tan aferrada. Esta es una Cooperi truncata. A diferencia de la Cooperi, es un poquito más redondita la hoja, es más chata, y suele tener un tono un poquito más azulado. Sigue siendo verde, pero el tono es más oscuro, más tirando a un verde azulado. ¿Ok? Perdón. Está sacando ya unas varas florales, lo cual indica que, como les digo siempre, o que la planta está bien y se quiere reproducir, o que la planta está necesitando mantener la especie y por eso intenta reproducirse. Que no creo que sea el caso, porque si no ya hubiesen mostrado signos de deshidratación y demás, y la planta todo lo contrario. Planta interesante, es una planta económica, la compré en un vivero común y corriente, nada especializado, es decir, que es una planta que se suele conseguir fácilmente. ¿Ok? Y
por sobre todas las cosas es una planta económica que si uno logra mantener las rosetitas individuales, realmente son muy, muy, muy bonitas. El tono que vemos un poquito más colgado, y lo vamos a notar cuando les muestre una Coperi que tengo, es normalmente producto de la deshidratación, en parte un estrés que se produce, y de la luminosidad. Mucha intensidad de luz hace que la planta cambie de este tono de verde y se ponga más en este tono. Igual vamos a hacer un pequeño zoom, miren qué bonito que es el dibujo que va haciendo esas venitas que forma en cada una de las fenestras. Maravilloso, ¿no? A veces en el detalle, cuando uno no se acerca bien, bien, bien a la planta, es cuando empiezan a aparecer. Y de hecho, si esta planta la mojo, parecen gotas de agua. Simulan, no es que se parecen, ¿no? Pero bueno. Pero le quiero poner el zoom normal. Ahí va. Entonces dijimos que es una Haworthia Coperi variedad truncata. Vamos con otra. Bueno, toca ahora esta colonia. A ver, acá tengo una de las rosetas que se ve perfecto. Es una Haworthia túrgida. ¿Ok? Tiene restitos de basura, polvito que va cayendo. Mucho que decirles no tengo de la planta. Es súper prolífera. Es súper dura en el sentido de que la roseta, las hojas no son nada delicadas. De hecho, la roseta es compacta. Ya supera el tamaño de la maceta ampliamente, así que otra candidata. Cuando tenga que ampliar no sé dónde voy a meter tanta planta, pero bueno. Planta que hace aproximadamente 4 o 5 años que la tengo. Ha venido solamente una roseta. De todo esto, me imagino que por ahí esta que está acá puede llegar a ser la roseta madre, pero si les digo a ciencia cierta, les miento. ¿Okay? Hay varias rosetas que son grandecitas, como esta de acá al costado, y lo que tienen es que, bueno, en el montón mucho no se distinguen las rosetas, pero sí se ve, vamos a ir sobre una, vamos a hacer un poquito de zoom, se ve claramente que tienen fenestra, tienen un pequeño cerrado, tienen un dibujo que al mantener un poquito, como las fenestras son oscuras, ¿ok? Por ahí en esta que está un poquito más verde se nota un poquito más. Suelen tener rayas que van desde la base hasta el extremo de la hoja. ¿Ok? Ahí se ve perfectamente a lo que me refiero. Y de la base de la fenestra, obviamente, ¿no? Y le dan esa forma característica. Bonita planta, es decir, planta prolífera, lo cual hace que si uno arranca con esto es probable que la planta es una planta dura, es una planta noble, no son plantas que tengan problemas con bichos y nada raro, simplemente uno las planta, les respeta el periodo o el ciclo de riego. Recuerden que todas estas plantas, si bien vienen de zonas áridas, no son zonas desérticas, son zonas áridas. Cuando uno dice zona árida quiere decir que no crecen árboles, no es un bosque. Por lo general estas plantas crecen por debajo de otras, incluso a veces hay que destaparlas para poder verlas, por eso viven mejor en la sombra o debajo de un lugar donde tengan luminosidad, pero no tengan sol directo. Entonces, estas zonas cuando llueve de manera intensa, pero durante periodos muy cortos y espaciados. Es decir, llueve un día, llueve muchísimo, muchos milímetros juntos, por ende cuando se riega hay que tratar de regar bien, y después por ahí por 20, 30 días, por ahí no vuelve a llover. Por eso las plantas tienen como mecanismo el guardarse a manera de reserva el agua en sus hojas. De ahí que son suculentas. Vamos con otra más. Bueno, en este caso vamos con, miren, ni me acuerdo el nombre, con una retusa, una Haworthia retusa. Está llena, miren, todas las varas, cada una de las rosetas ha sacado su vara floral, así que se quiere reproducir de alguna u otra manera. De hecho, algunas de estas ya las voy a empezar a sacar. En este caso, tirando un poquito, se desprende.
y no hacemos daño a la planta. Yo me suelo apoyar de alguna manera y tirar. Más que nada para que si yo tironeo, no llevarme la maceta, porque tranquilamente la podría levantar desde acá. Algunas recetas, algunas varas las suelo sacar. Generalmente la dejo que haga sus varas y que estén ahí felices. Bueno, en esta, lo que tiene de particular, esta es si mal no recuerdo, creo que esta es la receta, la que le estoy marcando acá, esta es la receta madre, vamos a sacar la vara así se ve mejor. Esta es la receta madre, por tamaño, además es la que está en el medio. Generalmente las rosetas, está la receta madre y alrededor van saliendo, por ende todo lo que está alrededor son hijos. Como característica es como que tiene la hoja un poquín, a ver, es como las que son más de colección, que llaman, para mí son todas de colección, pues yo las estoy coleccionando, pero vieron que las tienen como la hoja truncada, a partir de lo cual aparece la fenestra. Bueno, en esta se nota un poquito más ese truncamiento, comparada por ejemplo con la que vimos hace un ratito. Tiene un tono verde oscuro, hacemos un pequeño zoom para ver, tiene un leve aserrado, se ve ahí en esa hojita, tiene 3 o 4 líneas que atraviesan la fenestra. Recuerden que la planta normalmente en la naturaleza suele estar enterrado y solo asoma las ventanitas por las cuales hace fotosíntesis. Esto que está acá, que se ve acá, son hojitas que se van secando y van quedando ahí. A veces trato de sacarlas con una pincita, pero a veces se torna bastante difícil. Está toda súper apretada, súper al punto tal de que podría agarrar y es todo compacto. Si la tengo que separar, creo que voy a lastimarla más por el hecho de intentar encontrar por dónde cortar la roseta que por el hecho de lastimarla al cortarla. Nada, miren, es un lío todo esto, lleno de rosetas, característico en las colonias de jaguartias. Es decir, crecen todas apretadas, todas así. Incluso, bueno, en este caso la planta tiene el lugar, tiene todo, pero entiendan también que yo con esto no estoy haciéndole ningún daño. Estas plantas, algunas suelen crecer entre dos rocas en el espacio que queda sin tierra y sin embargo ahí se desarrollan perfectamente. Así que no está nada mal. Igual va a agradecer que en breve le hagamos también una actualización de maceta como para poder darle un poquito más de lugar. Vamos con una más. Faltan poquitas, Bueno, toca ahora la clásica y una de las jaguartias más reproducidas. En realidad no hace falta reproducirla, se reproduce sola. Es súper prolífica. Es una jaguartia, si mal no recuerdo, Cymbiforme. Ok. Una de las rosetas madres. No sé cuál es la roseta que vino originalmente. Imagino que es esta porque es la que está más centrada. Hijos del tamaño que ya superan supuestamente a la madre. Muchos hijitos. Cada uno de estos palitos, hojitas que vemos por ahí, 4 o 5 son una rosetita. Una planta súper prolífera. Insisto, plantas de estas son ideales para quien comienza. No porque, a ver, en principio porque son plantas económicas. Económicas justamente por esto, porque es fácil la reproducción. ¿Okay? Por otro lado, son plantas muy resistentes. Es decir, nos van a perdonar cualquier tipo de error que hagamos. Y en el caso de que el error que cometamos sea un error del tipo catastrófico, en el sentido de que se nos cayó la planta, se la mordió un par, pase lo que pase, el costo de pérdida no es tan alto y sabemos que incluso si la planta se pudre, lo que fuera, seguramente podamos rescatar hijos como para poder mantener la especie en el cultivo. Y en el caso de perderla totalmente, acceder a ella nuevamente es fácil. Por eso yo recomiendo estas plantas para quien se inicia, no porque para hacerlo de manera despectiva, sino porque es una forma de, uno no debería, y digo no debe porque uno puede hacer lo que quiere, no debería arrancar con plantas que son difíciles de cultivar y demás, no porque no pueda, sino porque uno tiene que ir de a poquito, ir aprendiendo las mañas que tienen las plantas para que éstas estén lo mejor posibles.
¿ok? Ya que estamos con el zoom, les muestro cómo son las hojitas. Son hojas verdes, todas tienen un pequeño dibujito en la parte del haz. La ventana es muy chiquitita y está más bien sobre la punta de la hoja. Haworthia cymbiformis, otra más, vuelvo a reiterar, miren, tiene la forma redonda no porque sea redonda la planta, sino porque la maceta es así y ya no tiene por dónde crecer. Así que también, otra que a la brevedad estaremos trasplantando y viendo qué sale, porque debe ser todo un manojo de abajo de raíces impresionante. Vamos con otra más. Toca ahora, en su versión variegada, la famosa cebrita, que no es más que una fasciata variegada o variegata. No investigué por qué a una se le dicen, me imagino que es una cuestión de idiomas. Ahí les voy mostrando. En este caso, el variegado suele aparecer en la zona del ápice, en la parte central donde va creciendo. Ápice es la parte de adentro, la parte donde nacen las nuevas hojas. Y en la parte que va creciendo suele tener un tono súper clarito. Okay, por ahí en esta se nota un poquito más, en algunas se nota más, en otras se nota... Igual el tono general de la planta es de un verde mucho más claro, más glauco, más blanco, más blanquecino de lo que es la planta normal. Al igual que, vamos a hacer un poquito de zoom, que su contraparte que no es variegada tiene sus rayitas en el embés, en la parte de atrás, y si prestamos un poquito de atención en alguna de estas hojas, vemos que mantiene un pequeño dibujo, pero muy punteadito en la zona de la base de la hoja, de la parte del haz, de la parte de adelante. Ok, yo les vuelvo a reiterar, haz se le dice a esta parte que estoy tocando, en vez es la parte trasera, es la parte de atrás de cada hoja. Muy bonita planta. En este caso, esta está siendo un poquito más prolífera que la común. Ya me está pidiendo también, está bien en esta maceta porque la puedo regar tranquilo, pero ya me está pidiendo un poquito de cambio que en breve vamos a dársela. Es algo que se está reiterando, el hecho de que, bueno, uno las mantiene en la maceta la mayor cantidad de tiempo posible, pero hay un punto donde ya superan la maceta y hay que cambiarlas. Así que bueno, vamos con otra plantita, creo que me quedan 2 o 3 más y ya terminamos con esta sesión. Bueno, en este caso vamos con una que está un poquito oscurita más allá de lo que normalmente suele ser un poquito más verde, está un poquito más estresada, se ve que recibe un poco más de luz de lo que está necesitando, incluso se nota acá que tiene una de sus hojitas quemadas en la punta. Normalmente es más parecido a este color la planta, pero bueno, es una planta que viene creciendo bastante bien, es una Haworthia resendiana, okay, la cual va creciendo en altura, pero sus hijos van haciendo que van creciendo uno al lado del otro y que formen una especie de colonia o de arbolito, por así decirlo. Muy bonita planta. La he tenido francamente en mejores condiciones en el sentido de que con tonos más verdes, pero bueno, la planta está sana, está bien, viene creciendo súper bien, tiene una textura en la parte de atrás de la hoja que recuerda a algunas Coelmeniarum, bastante interesante, parecida a una nigra, y lo que vamos a ir notando es que en estas plantas la zona de crecimiento siempre va a tener una tonalidad distinta, en este caso es más verdoso, más clarito, pero bueno, producto del estrés es que está notando, vamos a hacer un pequeño zoom así vemos al detalle las hojas. Bonita planta, interesante, también es una planta que es económica, por lo cual también es ideal para quien arranca. Es una planta de crecimiento medianamente lento, va a crecer, pero en principio, como crece en altura y no tanto a lo ancho, el crecimiento no se nota tanto como lo hacen por ahí plantas como una cymbiformis o demás. Pero es una planta muy interesante, distinta a las otras Haworthias, porque al no tener ventanitas, al ser de hojas duras y demás, crece distinto, pero no deja de ser una Haworthia y no deja de ser maravillosa como es las otras. Haworthia, ya me olvidé el nombre.
resendiana. Vamos con una más parecida a la que les he mostrado anteriormente, que está por ahí, que es la no Midori no Sono, pero en este caso el variegado es distinto entre comillas. Yo sigo viendo las zonas de veteado, qué sé yo. Esto es una cuestión de si le damos o no bolilla a quien nombra las plantas. Okay, por ahí a veces, ¿qué pasa? Hay cultivadores que para poder vender plantas generan cultivos de hacerle zoom. Generan nombres nuevos a las mismas plantas simplemente para que quien las colecciona crea que son plantas distintas y por eso tienen que comprarlas. Así que bueno, a veces es, por decirlo de alguna manera, una estrategia de marketing de quien cultiva y no una cuestión científica de que son plantas distintas. ¿Okay? Individualmente cada roseta a mí me gusta muchísimo. El variegado que tiene, miren ese tono en es realmente muy, muy bonito. El tema es que, bueno, forma una colonia, la colonia es prolífera. En este caso se está conteniendo un poco. Por ahí puede pasar que a estas últimamente no las ha regado con tanta frecuencia, eso las está reteniendo un poquito. Pero bueno, como toda la Simiformis trata de hacer una bola donde la parte del centro, si no es que la parte del centro quiera crecer, simplemente las que están alrededor la empujan hacia arriba y pasa esto, que hay algunas que no llegan a tocar fondo, no tocan el sustrato y bueno, se deshidratan y tienen esa coloración. Miren qué bonita esta roseta. Nada, planta también, a pesar de ser variegada, es una planta que es económica, pero vuelvo a insistir, últimamente ya casi no las veo. Son plantas que se han vendido tanto y como el costo es muy bajo, a veces no justifica reproducirlas y eso hace que la planta después se encarezca. ¿Por qué? Porque no hay plantas disponibles. Pero bueno, está bueno tenerlas en toda colección. Ideal para quien comience y quiera tener una planta que sea variegada. Muy, muy, muy bonita. Vamos con otra. Y así llegamos al final del video, con la última planta. En este caso, media, no maltratada, media estresada, habría que hacerle un mantenimiento, sacarle muchas de esas hojitas. Vamos con una Cooperi. Una Cooperi de las, digamos, normales, comunes y corrientes, las que suelen ser súper económicas, ideales para quien comienza, porque son súper prolíferas. Miren qué bonita que es. Vamos a hacer un pequeño zoom. Miren qué bonitas que son las hojas, súper gorditas. Cuando está bien hidratada, la planta se pone súper compacta. ¿Okay? Ahora esta planta no hace mucho. Yo también suele hacer elevarse la parte central de la maceta y deja de tener contacto con las raíces. Perdón, las raíces dejan de tener contacto con el sustrato. Entonces, no hace mucho la separé un poco, hice un hijo que lo tengo por otro lado, que lo tiene mi mamá abajo, y nada, la trasplanté acá mismo y le fui dando un poquito más de lugar. De hecho acá esta parte le falta crecer, pero es una planta que la tengo ahí a un costado, no le doy tanta atención, pero ella crece, se mantiene bastante bien. A pesar de que uno la ve con todas estas hojitas rojas, la planta está bien sana, no tiene problemas, va creciendo. Nada más que bueno, tiene un poquito de estrés producto de que le da particularmente un poco más de sol de lo que debería. ¿Ok? Haworthia Cooperi. Con esta vamos a llegar al final del video. Ya les he mostrado todas. Sí me quedaron unas 8 o 9 Haworthias, voy a decirles la realidad, que no las puse en el video porque mañana pasado o en muy poquito tiempo les voy a subir el video donde compré plantas y esas plantas son las que no les estoy mostrando porque no tiene sentido que hoy se las muestre y mañana se las vuelva a mostrar. Más que nada por eso. Así que bueno, espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido. Yo sé que hablo hasta por los codos, y mostrar tantas plantas a veces se torna un poco tedioso. Nada, vamos con el final.
Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse si no se han suscrito. Si me quieren regalar un me gusta, buenísimo. Ok, si no, no pasa nada. Ok, les mando un abrazo grande, cuídense. Nos vemos en la próxima. Saludos.